Buenos días. Os doy la bienvenida a la mesa redonda SED-SEPA sobre enfermedades periodontales y diabetes en España. Mi nombre es Juan Girvés y junto con la doctora Serrano, aquí presente también, moderaremos esta mesa. La mesa constará de 3 partes y participarán los doctores Montaña, Herrera y Montero. Al final dispondremos de unos minutos para las preguntas que podéis hacer en el chat que tenéis disponible en la plataforma. Podéis hacerlas durante todo el transcurso de la sesión y luego aprovecharemos para preguntarles a los ponentes. En primer lugar, intervendrá el doctor Eduard Montaña, que nos hablará sobre el estudio Diabet.es, influencia en la incidencia de diabetes de la salud periodontal. El doctor Montaña, pues en nuestro mundo, pues es de los que no necesita presentación, es director científico del Ciberdem, investiga en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, jefe de sección en el Hospital Universitario de Bellvitge. Además, ha ocupado cargos en diversas sociedades científicas, nacionales e internacionales. Y bueno, pues le doy la palabra. Adelante, doctor Montaña. Por favor, ponéis el vídeo. Gracias por la presentación y muchas gracias también a la Sociedad Española de Diabetes por la invitación a participar en esta mesa redonda sobre la diabetes y la salud periodontal. Estos son mis conflictos de interés. La diabetes y la enfermedad oral en general tienen una asociación que se ha descrito como bidireccional. Por una parte, la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones orales. Y, de hecho, una vez esta infección está establecida, esta podría tener un efecto sobre la diabetes, que sería un efecto, lógicamente, negativo, empeorando algunas de las consecuencias de la diabetes. Por otra parte, la infección oral incrementa el riesgo de desarrollar también diabetes. Y una vez esta diabetes ha aparecido, esta retroalimenta la infección oral, incrementando su gravedad. De hecho, los vínculos y los mecanismos de esta asociación quedan más allá del objetivo de esta presentación, por lo tanto los voy a mencionar, pero probablemente la inflamación, tanto a nivel sistémico como a nivel local, en la presencia de la periodontitis, pueden participar en esta relación bidireccional, por tanto, entre diabetes e infección oral. Si entramos ya en el aspecto concreto de la periodontitis, que es el que va a centrar mi presentación, en los aspectos epidemiológicos, en cuanto a la prevalencia, la incidencia y la severidad de la periodontitis, se han descrito como incrementadas en los sujetos o en los pacientes con diabetes, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 tenemos algo menos de evidencia, lógicamente es más difícil siempre tener series más largas de pacientes con diabetes tipo 1, pero pese a todo está descrito un aumento de la presencia de enfermedad gingival y periodontal en los niños con diabetes comparado con los niños que no tienen diabetes. La asociación se ha podido establecer en más casos y en más ocasiones con la diabetes tipo 2, con un aumento de la presencia de periodontitis en los pacientes con diabetes tipo 2, más aún en aquellos que tienen un pobre control metabólico. Incluso se ha descrito también una asociación de la periodontitis con las complicaciones de la diabetes. Tanto agudas, aunque esto con menos evidencia, por ejemplo, la presencia o el desarrollo de cetoacidosis, y de forma algo más clara, desde luego, con las complicaciones crónicas de la diabetes, en particular la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y también la presencia de enfermedad cardiovascular, que como ustedes saben, periodontitis y enfermedad cardiovascular también han sido correlacionadas en muchas ocasiones. En concreto, incluso se ha ido un poco más allá y la enfermedad periodontal se ha descrito como un factor de riesgo para el incremento de la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2. Este es un estudio muy clásico que se realizó en pacientes con diabetes tipo 2 en la población de indios americanos, los indios Pima, en los que la presencia de enfermedad periodontal en los pacientes con diabetes incrementaba el riesgo de mortalidad cardiovascular y también el riesgo de mortalidad por nefropatía, es decir, el riesgo de mortalidad cardiorrenal. Con estos antecedentes,
son los que en Ciberdem nos planteamos cuando diseñamos el realizar el estudio de incidencia de la diabetes tipo 2 en la población española, aprovechar la ocasión para también hacer el estudio de enfermedad periodontal en esta población española y también la relación con la presencia y el riesgo de diabetes. Nos pusimos en contacto con los compañeros de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos acompañan hoy en la mesa, y en particular con el doctor Herrera para el diseño del estudio. Desde luego es un grupo con un entusiasmo tremendo y dispuesto para realizar cualquier tipo de los estudios y con una fortaleza en el tema extraordinaria, y lo que decidieron y lo que indicaron fue que el estudio debería tener dos fases. Una primera fase en la que pudiésemos validar un cuestionario autorreportado de salud periodontal que pudiese predecir la presencia de periodontitis en la población y que esto lo pudiésemos aplicar después a la hora de establecerlo en la población del estudio del estudio de diabetes, ¿no? Estas dos fases son los que se aplicaron. Recordarles a aquellos de ustedes que no estén tan familiarizados con el estudio de diabetes que este es un estudio que se inició en el año 2008 para establecer la prevalencia inicialmente de la diabetes en España y que lo que nos planteamos en el año 2016 fue realizar, tras 7 años y medio de seguimiento de la misma corte, el estudio de incidencia. Este estudio, de hecho, se presentó hace 3 años justamente en el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes en Oviedo. Las fotos corresponden al momento en que se presentó en un simposio que la Sociedad Española dedicó al estudio. La doctora Gemma Rojos, quien está presentando ahí los datos del estudio como coordinadora del estudio, y que estableció que la incidencia de diabetes en España era de 11,58 casos por 1.000 personas año, lo cual viene a corresponder aproximadamente a unos 400.000, casi 400.000 nuevos casos de diabetes cada año en España. Pues bien, en esta misma población, en este estudio, es donde nos planteamos aplicar el cuestionario de salud periodontal que primero hubo que validar, aplicándolo en el mismo momento en que los participantes en el estudio diabetes venían a los centros de salud para la extracción sanguínea que se realizaba dentro del propio estudio. Este es el cuestionario de salud periodontal. Como ven, es un cuestionario simple que tiene 8 preguntas que el paciente o la persona sana, porque se aplica a la población en general, puede responder con facilidad por él o ella mismo. Este es un cuestionario que se diseñó para Estados Unidos en inglés. Allí mismo se validó en español para la población, aplicarlo a la población hispana, y que cuando nosotros lo aplicamos aquí en la población española se ajustó al español propio de Europa, ¿no? A nuestro español. Pues bien, para el estudio de la validación, esto se hizo en 18 de los 25 centros participantes en el estudio de diabetes de la zona centro, alrededor de Madrid, a los que se les dio el cuestionario para que lo completasen y al mismo tiempo se les realizó un estudio, una exploración periodontal para ver realmente cuál era el nivel de presencia de periodontitis en esta población. Los sujetos que completaron tanto el estudio, la exploración periodontal, como respondieron al cuestionario fueron 231. En base a la exploración clínica bucal, se clasificaron en aquellos que tenían enfermedad grave periodontal, en enfermedad periodontal moderada o no lo tenían, y como ven, lo que demostró fue que la mayoría de la población participante en esta validación tenía periodontitis grave. Esto comportó que el cuestionario se pudiese validar para la presencia de periodontitis grave y, por lo tanto, todos los resultados que se van a ver son respecto a periodontitis grave. Lo que se hizo también fue un modelo predictivo en el que se combinaron las respuestas a este cuestionario con los factores de riesgo bien establecidos para periodontitis, la edad, el género, el tabaquismo y el nivel educativo, aspectos que todos estaban recogidos en el estudio de diabetes, y se analizó el valor de esta combinación para predecir la presencia de periodontitis grave usando 3 criterios de periodontitis grave, que son los que se muestran en estas 3 curvas.
Como se ve, las curvas ROC para cualquiera de estos tres modelos predictivos se movieron entre el 0,75 y 0,78, lo que establecía la validez del modelo para analizar el riesgo de periodontitis sin necesidad de hacer la exploración periodontal, una validez adecuada para estudios epidemiológicos, quizás no para los etiológicos, pero sí para los epidemiológicos. Por tanto, una vez validado el estudio, se aplicó a la población del estudio de diabetes, una vez validado el cuestionario, se aplicó. Esto es la población a la que se propuso participar rellenando el cuestionario. El 100% de los candidatos a participar participó, 1.751 personas, que como características tenían una edad algo superior, eran algo más obesos y tenían también un nivel educativo algo inferior y algo más de diabetes al del conjunto de la población que participó en el estudio de incidencia. Es decir, no eran del todo exactamente iguales a los del estudio de incidencia, sino que era un subgrupo de ellos. En cuanto a la presencia en el conjunto de la población de enfermedad periodontal grave, usando los tres criterios de enfermedad periodontal que hemos visto en los modelos predictivos, la presencia de periodontitis grave autorreportada se movió entre el 54,7% y el 68,8% en el conjunto de la población. Los pacientes o los sujetos, que tenían periodontitis más grave, o pacientes en este caso, ciertamente, respecto a aquellos que no tenían periodontitis, cumplían con los criterios de riesgo bien conocidos y bien establecidos. Es decir, eran con más frecuencia varones, tenían mayor edad, eran más obesos con un predominio de obesidad central, eran más fumadores y también tenían un nivel educativo menor que aquellos sin periodontitis grave y además presentaban un acúmulo de factores de riesgo cardiovascular, había más hipertensión, había más dislipidemia y también había una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular establecida, tanto coronaria como cerebral como periférica. Entrando ya en la relación entre periodontitis y diabetes en la población, como ve, la enfermedad periodontal autorreportada en base al cuestionario era más habitual en las personas con prediabetes y también en las personas con diabetes. Como las personas con diabetes y las personas con prediabetes también tenían unos mayores factores de riesgo para desarrollar enfermedad periodontal, aparte de la alteración del metabolismo hidrocarbonado, es decir, eran de mayor edad, tenían un menor nivel educativo, tenían un mayor nivel de obesidad, eran más obesos que los normoglicémicos, el acúmulo de estos factores de riesgo para desarrollar enfermedad periodontal podía ser un factor de confusión sobre la asociación con la diabetes per se. Y por lo tanto lo que se hizo fue establecer unos modelos de regresión logística multivariantes para poder establecer si una vez se hacía una corrección o se ajustaba por los factores de riesgo para enfermedad periodontal, el riesgo de periodontitis seguía siendo superior en los sujetos con prediabetes y con diabetes. Bueno, el modelo 1 es el modelo no ajustado. Aquí había una asociación entre enfermedad periodontal y prediabetes y diabetes. Una vez se ajustaba por edad y por sexo en el modelo 2, el riesgo de periodontitis seguía siendo superior en los sujetos con diabetes e incluso en el modelo completamente ajustado, ajustando por edad, por sexo o género, por el tabaquismo y por el nivel educativo, incluso con uno de los criterios usados para definir enfermedad periodontal grave, seguía habiendo este mayor riesgo en las personas con diabetes para desarrollar o para tener enfermedad periodontal grave. Mirándolo desde el otro punto de vista, es decir, si el riesgo de diabetes estaba incrementado en las personas con enfermedad periodontal grave autorreportada, se hizo la misma corrección con los tres modelos de regresión logística y, como ven, en la presencia de diabetes estaba incrementada o había un mayor riesgo de diabetes, incluso una vez se hacía la corrección por los factores de riesgo en los pacientes que tenían enfermedad periodontal grave.
Esta asociación quedaba algo atenuada en los modelos con corrección ajustada, pero seguía existiendo, como ven, con las P's que son significativas y con un riesgo que aproximadamente triplicaba el de las personas que no tenían periodontitis. Este riesgo para las personas con el riesgo de prediabetes, sin embargo, no se mostró o no se confirmó este mayor riesgo de prediabetes en las personas con periodontitis autorreportada. Una vez se hacía la corrección por los factores de riesgo, como para periodontitis, como ven en el modelo 2, desaparece la significación. Sigue habiendo un mayor riesgo numéricamente de un 30%, pero esta no alcanza significación estadística el mayor riesgo de prediabetes en las personas con periodontitis grave en la población que estudiamos. Por tanto, en conjunto, el estudio que les he presentado mostró que el cuestionario de periodontitis autorreportada permite realmente una estimación válida y que es fiable de la prevalencia de periodontitis grave, que es comparable al examen periodontal en la población española, y que la aplicación de este cuestionario en la población del estudio diabetes permitió establecer que la periodontitis grave autorreportada estaba presente entre un 54 y un 68% de los participantes, dependiendo del criterio para definir enfermedad periodontal grave que se usase, y era más frecuente en los pacientes con diabetes y también en aquellas personas con prediabetes. Que las personas con periodontitis grave autorreportada cumplían los criterios de tener los factores de riesgo más habituales, más hombres, a mayor edad, fumadores, menor nivel educativo, y presentaban también con mayor frecuencia obesidad, hipertensión, dislipidemia y enfermedad cardiovascular, tanto coronaria como cerebral como periférica, y que en cuanto a la asociación entre periodontitis y diabetes o diabetes y periodontitis, por una parte, incluso después del ajuste multivariante con la regresión logística, el riesgo de periodontitis grave era mayor en las personas con diabetes y el riesgo de diabetes era también mayor en las personas con periodontitis grave. Querría finalizar, desde luego, mostrando el reconocimiento y el agradecimiento de todos los que hemos participado en el estudio a las numerosísimas personas que lo han hecho posible. No todas ellas pueden ser agradecidas ahora aquí por el nombre y, por lo tanto, yo he hecho una selección en la que incluyo por parte del estudio de diabetes a los coordinadores de las 6 áreas en las que se distribuyó la geografía española, el doctor Alfonso Calle, el doctor Castaño, el doctor Chávez, el doctor Elías Delgado, el doctor Josep Frank y también especialmente la coordinadora del estudio diabetes, la doctora Gemma Rojo, y por otra parte las personas que realmente han llevado a cabo este estudio de salud periodontal, el grupo de etiología y terapia periodontal de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, los doctores Eduardo Montero y David Herrera, que me acompañan en la mesa hoy, también la doctora Martina La Rosa, que realizó el estudio, la exploración clínica para la validación del cuestionario, y desde luego el doctor Mariano Sanz. Agradecer a Ciberdem el apoyo logístico y económico que ha proporcionado para el estudio, desde luego a través, por supuesto, del Instituto de Salud Carlos III, y agradecerles a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Queremos agradecer su ponencia al doctor Montañá y ya pueden escribir sus preguntas en la plataforma Slido. A continuación, nuestro siguiente ponente es el doctor David Herrera, que nos va a hablar de la clínica dental como un lugar para evaluar la diabetes no diagnosticada. El doctor Herrera fue, junto con el doctor Herrera Pombo, uno de los iniciadores del grupo de trabajo de diabetes y enfermedad periodontal. Es profesor titular de periodoncia y vicedecano de clínicas e infraestructuras de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, también codirector del grupo de investigación de la Universidad Complutense en etiología y terapéutica de las enfermedades periodontales y perimplantarias.
Presenta más de 150 publicaciones en revistas de alto impacto. La verdad es que su labor docente y científica es envidiable y, de hecho, aparece en el ranking de la Universidad de Stanford. Fue presidente de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Periodoncia, y actualmente es presidente también del Grupo de Investigación Periodontal de la Asociación Internacional para la Investigación Dental. Adelante el vídeo del doctor David Herrera. Soy David Herrera y es un privilegio participar en esta sesión de del Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Es un privilegio participar en esta mesa redonda conjunta entre la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Periodoncia, titulada Enfermedades periodontales y diabetes en España, y estoy aquí en representación del grupo de trabajo conjunto de ambas sociedades. También es un honor, y agradezco al Comité Científico que haya aceptado esta propuesta, el compartir esta sesión con los doctores Montañá y Montero. Y a mí me ha tocado presentar este tema, que es la clínica de odontología como un lugar para evaluar la diabetes no diagnosticada. En ese sentido, a lo largo de mi presentación, voy a empezar con una pequeña introducción, repitiendo cosas que ya ha señalado el doctor Montañá respecto a las enfermedades periodontales y a la conexión entre diabetes y periodontitis. Y después me centraré específicamente en el tema de la detección precoz de diabetes y prediabetes, tal como se ha evaluado en el estudio Diabetes-Risk. Y a partir de ahí, pues trataré de establecer unas conclusiones. En primer lugar, y respecto a las enfermedades periodontales, estas enfermedades afectan a los tejidos de soporte de los dientes, al periodonto, y las dos enfermedades principales son la gingivitis, en la que lo que ocurre es que se inflaman los tejidos blandos, la encía, y la periodontitis, en la que además de la inflamación de la encía, hay una destrucción del resto de los tejidos periodontales, que son los tejidos de soporte, el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Si bien la gingivitis es muy frecuente y prácticamente universal, tiene poca morbilidad, pero su importancia radica en que precede a la periodontitis. La periodontitis también es muy frecuente, como veremos a continuación, pero sobre todo se asocia a una gran morbilidad. Hablando de la importancia en cuanto a prevalencia de la periodontitis, en general afecta a la mitad de la población adulta, pero la forma con más morbilidad, que es la periodontitis avanzada, o que hoy denominaríamos periodontitis en estadio 3 o 4, está considerada la sexta enfermedad más frecuente en el mundo, afectando a más del 10% a nivel global de los adultos. Y la periodontitis, por supuesto, tiene consecuencias a nivel de la boca. La principal de ella es que puede, si no se maneja adecuadamente, causar pérdida de dientes. La pérdida de los dientes altera la función masticatoria, lo cual tiene grandes repercusiones a nivel, por ejemplo, de la nutrición o de los indicadores de calidad de vida del paciente. Pero también afecta a la salud sistémica, a la salud general, afecta a los costes sanitarios y por eso debe considerarse como un problema muy relevante de salud pública. La conexión de las enfermedades periodontales y en concreto de la periodontitis con la diabetes es conocida y se ha ido estudiando mucho a lo largo del tiempo. Esta conexión existe con la periodontitis, pero también con otras enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí presento un volumen de la revista Periodoncia Clínica, que es la revista de la Sociedad Española de Diabetes, que analizó la asociación entre distintas enfermedades sistémicas y enfermedades periodontales. En esa evaluación partimos de una base muy importante que justifica por qué la periodontitis se conecta con múltiples enfermedades sistémicas, especialmente aquellas de base inflamatoria, y es la presencia de grandes cantidades de bacterias en forma de biofilms, organizadas en biofilm, entre la encía y el diente. Y el tejido gingival, la encía, debido a que está inflamado, es muy propenso a que esas bacterias que están, como digo, entre la encía y el diente, accedan al tejido conectivo, lleguen a los vasos sanguíneos y se distribuyan por el resto del organismo en forma de bacteriemia, pero también todo este proceso se asocia a un incremento en los niveles de inflamación sistémica de los pacientes, de las personas que tienen periodontitis. De hecho,
se han estudiado ya, según este estudio científico, hasta 57 patologías sistémicas diferentes en relación con la periodontitis. No en todas se ha demostrado una asociación, de hecho, hay grupos en los que esa asociación se ha demostrado de manera más contundente, como por ejemplo algunas enfermedades cardiovasculares y de tipo endocrino, pero como digo, por esa base en el incremento de la inflamación sistémica en los pacientes con periodontitis, se podría aumentar el riesgo de sufrir o de agravarse distintas patologías sistémicas. Y en concreto, como digo, una de las más estudiadas es la diabetes, en la que además tenemos una relación bidireccional. Es decir, no solo es que por tener periodontitis tienes más riesgo de sufrir diabetes, más riesgo de dificultar, de tener un control dificultado de la glucemia en pacientes con diabetes, de sufrir más complicaciones, sino que también el sentido inverso existe, es decir, la diabetes aumenta el riesgo de sufrir periodontitis y de que ésta progrese más rápido. Por supuesto, no vamos a discutir sobre la importancia de la diabetes como pandemia a nivel mundial y las predicciones de incremento en su incidencia y las repercusiones en los costes sanitarios. Y parte de esos problemas derivados de las complicaciones en las que siempre ha habido las 5 tradicionales, pero cada vez más expertos sugieren que la 6ª complicación de la diabetes podrían ser las enfermedades periodontales. Y la explicación de esta interacción bidireccional entre periodontitis y diabetes también se ha explicado, y a través de la alteración en los procesos inmunoinflamatorios que condicionan tanto la diabetes como la periodontitis, se ha explicado por qué existe esta relación bidireccional, que además tiene la condición de un círculo vicioso, dado que al la periodontitis ser un factor de riesgo para diabetes y la diabetes para periodontitis, el hecho de que ambas patologías coexistan agravan la otra patología, generando, como digo, un círculo vicioso. En este contexto es en el que se desarrolla y se propone el estudio que se denominó Diabetes Risk para evaluar protocolos de detección del riesgo de sufrir diabetes en la clínica dental. Este estudio, los resultados de este estudio han sido recientemente publicados en el Journal of Clinical Periodontology y derivan de un trabajo conjunto iniciado por el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes, denominado Diabetes y Enfermedad Periodontal, conjunto con la Sociedad Española de Periodoncia, que fue el promotor de este estudio, liderado a su vez desde la Universidad Complutense de Madrid, aunque realizado en un grupo de clínicas en todo el territorio de España. Como digo, la justificación es, por supuesto, la alta prevalencia de diabetes a nivel mundial y sus consecuencias tanto en mortalidad como en costes sanitarios, como en morbilidad. Y según el estudio más relevante en prevalencia de diabetes en España, el estudio Diabetes.es, la existencia de una parte muy importante de personas con diabetes que todavía no han sido diagnosticadas. Además, se conocen los costes derivados de la diabetes mellitus, en concreto este estudio de 2013 los estimó a nivel de España, y la posibilidad de prevenir o detectar precozmente diabetes se convierte en un elemento muy importante tanto para reducir la incidencia como para controlar los costes sanitarios derivados. Así es que detectar precozmente diabetes y prediabetes puede tener una relevancia muy importante y, bueno, pues establecer modelos predictivos para diabetes no diagnosticadas es algo muy interesante. Ya ha habido enfoques de este tipo. La doctora Avanti Alala en la Universidad de Columbia en Nueva York ha hecho estudios, se han hecho estudios también en otros grupos de investigación, pero nunca se había hecho un estudio amplio en muchas clínicas dentales privadas combinadas con clínicas universitarias. Además, el workshop conjunto del consenso de la Federación Europea de Periodoncia con la Federación Internacional de Diabetes recomendó la realización de estos procesos de screening en la clínica dental, debido a que a la clínica dental acuden muchas personas que no acudirían al médico o al endocrino, donde se podría hacer una evaluación más concreta de este riesgo. Pero
Esos pacientes aparentemente sanos sí acuden a la clínica dental debido a la prevalencia de las enfermedades bucodentales. Así es que los objetivos que se establecieron para este estudio de David-Risch es evaluar la eficacia de protocolos combinados de evaluación del riesgo de sufrir diabetes o prediabetes no diagnosticadas a nivel de la clínica dental, combinando distintas estrategias que ahora veremos. El estudio se realizó en 41 clínicas dentales diferentes de todo el territorio español, la mayoría de ellas clínicas privadas, alguna clínica universitaria también, y desde el punto de vista del diseño era un estudio observacional, transversal, para evaluar un protocolo de screening, y las variables respuestas incluían aspectos derivados de en estos estudios de screening como la sensibilidad, especificidad o el área bajo la curva. Se seleccionaron pacientes de 40 años o más que nunca hubieran sido diagnosticados de diabetes o prediabetes, y en el proceso de protocolos de examen se empezó con un cuestionario FINRISC, que todos, por supuesto, conocen y que está ampliamente validado. A nivel de las encías se realizó un examen periodontal básico, que es un screening muy sencillo, que en algunos casos, si el screening nos da resultado de código 3, 4 o asterisco, entonces conduce a la realización ya de una evaluación de la salud bucodental y periodontal a nivel completo, que se llama periodontograma. Si en el FINRISC se encontraba que el riesgo era moderadamente elevado, es decir, de 12 o más, entonces, y esto se medía con un dispositivo portátil que sabemos que tiene algunos problemas en la evaluación, pero que era suficiente, en nuestra opinión, para realizar un proceso de screening, se evaluaba, y si salía un nivel de hemoglobina glucosilada de 5,7 o más, entonces se preparaba un informe de derivación para el médico para que confirmara o no si el paciente que se había detectado que podía tener riesgo de sufrir diabetes o prediabetes realmente la tenía. Los criterios de diagnóstico, de definición de casos, no de diagnóstico, de definición de casos, fueron los de la American Diabetes Association, y como resultados, finalmente, se incluyeron 1.143 personas, de las cuales 2,5 resultaron tener diabetes y el 6% resultaron tener prediabetes, aunque hubo un porcentaje, 2%, en el que el diagnóstico no se pudo confirmar. Como digo, esta población tenía una media de edad de 58 años, con más mujeres que hombres, con un 26% de fumadores, y en cuanto a la distribución de códigos de screening de salud periodontal en relación con el estado glucémico, hubo una asociación estadísticamente significativa de los códigos más altos con diabetes y prediabetes, y lo mismo ocurría con los riesgos definidos con el FINRISC, en los que los sujetos con prediabetes y diabetes, por supuesto, tenían riesgos que el FINRISC, la herramienta FINRISC, había encontrado como más alto. Pero el objetivo era combinar estos distintos aspectos. Aquí veis los resultados, o se ven los resultados con el FINRISC solo, con el EPB solo, con el FINRISC combinado con el EPB, y los modelos más interesantes para detectar hiperglucemia eran estas combinaciones que vemos en la imagen. El óptimo era combinar los tres, FINRISC, determinación de la hemoglobina glicosilada, más el EPB, pero el más eficiente, que combinaba solo dos, era combinar el FINRISC con la determinación de la hemoglobina glicosilada, que fue finalmente el seleccionado, como vemos, con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 94%. Por tanto, se concluyó que un protocolo de cribado que combine la realización de cuestionarios FINRISC en la clínica odontológica con la determinación ambulatoria de hemoglobina glucosilada era factible y eficiente para detectar sujetos con riesgo de sufrir diabetes y prediabetes no conocida anteriormente en la clínica dental, y que pudiera ser confirmada finalmente a nivel del médico o a nivel del endocrino. Y, por tanto, los profesionales de la odontología, tanto dentistas como higienistas, pueden colaborar en detectar individuos de riesgo de sufrir diabetes o prediabetes, lo cual puede tener un gran impacto, por supuesto, a nivel del paciente individual, pero también a nivel de parámetros de salud pública. Así es que con esto quiero llegar a las conclusiones que indican que en la clínica dental podemos hacer una serie de procesos sobre pacientes aparentemente sanos que combinen la realización de un cuestionario
FINRISK. Si este cuestionario FINRISK tiene un riesgo moderado, alto o muy alto, es decir, de 12 o más, entonces realizaríamos la determinación de hemoglobina glucosilada con un dispositivo portátil, y si el riesgo es, y si los niveles son de 5,7 o más, entonces realizaríamos una remisión mediante un informe que está validado por el grupo de trabajo conjunto de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Periodoncia. Como digo, entonces referiríamos al paciente para que se confirme o no ese diagnóstico al nivel adecuado. Y combinar todo esto con una evaluación periodontal, tanto de screening como de realización de periodontograma, si es necesario, puede dar todavía un valor adicional a estos protocolos de detección. Por tanto, he presentado la importancia de las enfermedades periodontales y sus consecuencias, la asociación entre diabetes y periodontitis y la posibilidad que, derivada de esa importante asociación, las clínicas odontológicas se conviertan en un lugar donde podamos hacer screening que facilite la detección precoz de casos de diabetes y prediabetes, con la importancia que esto tiene. Así es que vuelvo a agradecer a la Sociedad Española de Diabetes la posibilidad de participar en este tan relevante evento, sobre todo dentro de esta mesa redonda conjunta de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Periodoncia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Os recuerdo y os animo a que hagáis las preguntas o comentarios que consideréis en el chat que tenéis disponible en la plataforma, y al final la doctora Serrano y yo transmitiremos estas preguntas a los ponentes, que tendrán unos minutos para poder contestarlas y comentar lo que sea. A continuación, el doctor Eduardo Montero nos hablará sobre el impacto del tratamiento periodontal en el manejo del paciente con hiperglicemia. El doctor Montero forma parte del grupo de trabajo de diabetes y enfermedad periodontal de SEPA-SED. Es licenciado en odontología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en periodoncia e implantes, miembro del comité de expertos de la Osteology Foundation. Además, ha participado, como han comentado, en el estudio Diabet.es y también ha intervenido en el diseño, la ejecución y el análisis del estudio Diabet-RIST que nos acaban de contar. Adelante, pues, el vídeo del doctor Montero. Buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Montero y la conferencia que voy a impartir tiene por título Impacto del tratamiento periodontal en el manejo del paciente con hiperglicemia. Como el resto de los participantes de esta sesión probablemente os habrán explicado ya, existen diferentes tipos de enfermedades periodontales, dentro de los cuales, tanto por gravedad como por implicaciones en términos de salud pública, como por prevalencia, la estrella podríamos decir que es la periodontitis. La periodontitis básicamente supone una pérdida de inserción, una destrucción de los tejidos de soporte del diente, ocasionada o producida por las bacterias que forman parte del biofilm supra y subgingival fundamentalmente. Entonces, imaginaros situaciones como las que vemos en esta imagen, en las cuales son más que obvios los depósitos microbianos que presentaba este paciente y que eran los responsables de haber ocasionado la pérdida de soporte, la pérdida de hueso alveolar que soporta estos dientes y generando una situación en la cual pues, la mayor parte de su dentición presentaba un pronóstico cuestionable o desfavorable. Y como decía, todo esto está ocasionado por el biofilm dental, por las bacterias que lo constituyen, pero además no un biofilm dental inespecífico, por decirlo así, sino en concreto los que conocemos o denominamos como patógenos periodontales. Seguro que os han hablado, como decía anteriormente, de esto en el resto de las ponencias, pero la mía va a estar centrada fundamentalmente en los efectos que tiene el tratamiento periodontal en estos pacientes cuando además presentan hiperglucemia, a la hora de tener no solo un efecto local, por decirlo así, en la cavidad oral, sino también un efecto sistémico. Pero, por supuesto, creo que es muy relevante, dado sobre todo el público al que me dirijo, que no es mayoritariamente dentistas, explicar en qué consiste el tratamiento de esta patología, qué es lo que entendemos por tratamiento periodontal o qué diferentes incluso modalidades del mismo existen, ¿vale? Entonces,
Casos complejos, como el que veíamos anteriormente, exigen de diferentes fases de tratamiento de estos pacientes, comenzando siempre, por supuesto, por una fase que denominamos sistémica, que implica el control de los factores de riesgo que puedan influir también en el resultado de nuestra terapia, como pueda ser el cese del hábito tabáquico o, en los pacientes que presentan diabetes, el hecho de que presenten un buen control glucémico, porque aquellos que presentan buen control glucémico también van a presentar una mejor respuesta al tratamiento periodontal, pero que presenta este tratamiento periodontal quizás como base, como piedra angular del mismo, la eliminación de esos depósitos que decíamos antes que eran responsables de la enfermedad. Y esta eliminación es lo que se denomina como tartrectomía y o profilaxis, es decir, la eliminación de esos depósitos microbianos por encima del margen gingival, es decir, lo que comúnmente muchas veces se denomina como una limpieza, pero en estos casos en los cuales tenemos también importantes depósitos de biofilm, como decíamos, subgingivales, es decir, por debajo del margen de la encía, en esa bolsa periodontal que se forma entre la superficie radicular y la encía que se despega, que se desinserta del diente. Como ahí tenemos efectivamente estos depósitos, como decía, esto va a exigir de un tratamiento un tanto adicional o más profundo, si se quiere decir, que es lo que denominamos como raspado y alisado radicular, y que en la mayor parte de los casos exige de colocar algo de anestesia local para podernos introducir en esos espacios y producir el desbridamiento, la eliminación de estos depósitos microbianos. ¿Cómo hacemos esto? Pues con diferentes aparatos, como puedan ser aparatos de ultrasonidos, instrumentos manuales, como puedan ser curetas, o incluso en ocasiones también, en los últimos tiempos, aeropulidores que nos permiten eliminar fundamentalmente los depósitos microbianos de carácter blando o no calcificados, no el cálculo, no el tártaro que se denominaba antiguamente, sobre las superficies dentales que tienen la particularidad de que no se descaman. Esa es la razón fundamental por la cual se producen estos acúmulos microbianos fundamentalmente. A diferencia de lo que ocurre con otras superficies en la cavidad oral, donde tenemos en la cavidad oral o en el cuerpo en general, donde por ejemplo en la piel este es un tejido que se descama, no ocurre lo mismo con las superficies dentales y eso da lugar a que se produzcan, si no se produce una eliminación mecánica, regular y eficaz de esos depósitos, que se acumulen y que puedan dar lugar a problemas inflamatorios en los tejidos de soporte del diente. Y en ocasiones también recurrimos a tratamientos coadyuvantes, como puedan ser antisépticos o incluso antibióticos en el manejo de alguna de estas formas de periodontitis. ¿Qué es lo que nos permite obtener este tratamiento periodontal? Pues cambios tan relevantes con un tratamiento muy sencillo, como os he descrito, como el que nos permiten pasar de una imagen como la de la izquierda a una imagen como la de la derecha, incluso en la que incluso, como veis, parece y no parece, sino que se ha producido incluso un desplazamiento de los dientes, dado que en la situación inicial la inflamación que presentaban los tejidos del soporte era tal que los dientes se habían desplazado de su posición original, ¿vale? Tras ocasionar la desinflamación de los tejidos, podemos hacer que esa migración dental patológica, como la denominamos, se vea corregida en parte. Pero es que además la periodontitis tiene importantes implicaciones sistémicas, fundamentalmente en lo que respecta a la contribución a la formación de placas de ateroma, digamos que lesión caracteriza a los eventos y accidentes cardiovasculares y al que también contribuye a una situación de hiperglucemia que incluso puede llevar, y existe evidencia, como se han presentado anteriormente, para que sea un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Esto se produce por dos vías, que seguro que también nos han comentado anteriormente, una vía directa, en la cual son las bacterias las que ganan acceso al torrente sanguíneo ocasionando bacteriemas a través del epitelio ulcerado de esa bolsa o por parte de una inflamación local que también se traduce en un incremento en la inflamación sistémica. Y como decía, son muchas las enfermedades que se han asociado con la periodontitis, pero dentro de las cuales cabe destacar la diabetes mellitus, que es, sin duda alguna podríamos denominar la estrella de la medicina periodontal. Ahora vamos a ver, hemos comentado un poquito, hemos descrito cómo es, en qué consiste el tratamiento periodontal, pero también tenemos que entender, y además es el core, el centro de esta ponencia, el hablar del efecto que pueda tener en el control glucémico de los pacientes con diabetes o prediabetes. Y este fue el objeto de una de las revisiones de uno de los workshops de la Federación Europea de Periodoncia realizada hace algunos años, en el cual se llevaba a cabo una revisión sistemática evaluando cuál era el efecto del tratamiento periodontal básico, entendiendo por tal el raspado y alisado radicular, es decir, ese tratamiento que os he descrito anteriormente, en los niveles de hemoglobina glicosilada. Y lo que se vio cuando, si atendemos a los resultados de la revisión sistemática y del metaanálisis consiguiente que se realizó, es que el tratamiento periodontal era capaz de dar lugar a unas reducciones de aproximadamente 0,4% en los valores de hemoglobina glicosilada. Valores que son muy relevantes, valores que se aproximan a lo que obtenemos cuando se añade un segundo
fármaco hipoglucemiante, en la mayor parte de los casos sobre la metformina, en pacientes que tienen dificultades para tener un adecuado control de su glucemia. Y como sabéis, cada porcentaje en la reducción de la hemoglobina glicosilada también reduce de manera muy significativa todas las complicaciones asociadas a la diabetes, como por ejemplo las complicaciones microvasculares. Y además, algo que se da de manera muy común, y ahora veremos algún dato adicional, incluso derivado de un ensayo clínico aleatorizado que desarrollamos en nuestro centro, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Odontología, es que también el tratamiento periodontal no es solo capaz de condicionar o de ocasionar reducciones en los porcentajes de hemoglobina glicosilada, sino también reducciones significativas en los valores de proteína C reactiva, como sabéis, principal marcador de inflamación sistémica. Y además, lo que ocurre es que hay determinadas situaciones o comorbilidades asociadas a la hiperglucemia, como pueda ser el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un clúster, un conjunto de signos que se agrupan más frecuentemente de lo que ocurriría por casualidad, por decirlo así, y entre los cuales cabe destacar la hiperglucemia, que no necesariamente el hecho de que el paciente presente diabetes mellitus, sino simplemente, en la mayor parte de los casos, de acuerdo a las diferentes definiciones, valores de glucemia en ayunas por encima de los 100, 110, dependiendo de la definición, miligramos por decilitro. Bueno, pues nosotros hicimos un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con síndrome metabólico que nos fueron derivados a nuestro centro, a la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, por parte del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabrada, y básicamente lo que hacíamos era incluir pacientes que presentaran síndrome metabólico, de acuerdo a la definición quizás más extendida, como es la de Alberti y colaboradores, y que presentaran, por supuesto, periodontitis y además formas particularmente avanzadas de la enfermedad. ¿Cuáles fueron los grupos de tratamiento que consideramos? Bueno, pues un grupo test, que recibió lo que denominamos como tratamiento periodontal intensivo, consistente en ese raspado y alisado radicular, en este caso utilizando además como coadyuvante un antimicrobiano sistémico, que fue acitromicina. ¿Por qué? Porque estas formas tan avanzadas de periodontitis, en muchos casos, también incluso con objeto de reducir la posible necesidad de cirugía posterior, se tratan utilizando también antibioterapia sistémica. Y el grupo control, como por motivos éticos no podían dejarse por completo sin tratar estos pacientes, básicamente consistía en una profilaxis, en una limpieza superficial, como decíamos antes, simplemente por encima del margen de la encía y no eliminando realmente los depósitos que son causantes de los problemas de la periodontitis. Registramos, por supuesto, variables de nuestro entorno, como son las variables clínicas periodontales, variables microbiológicas también, pero nuestra variable de respuesta principal eran los niveles de inflamación sistémica representados por la proteína C reactiva. Y, por supuesto, tuvimos en consideración otras variables derivadas de analíticas, como podían ser los valores de hemoglobina glicosilada, valores de mediadores de la inflamación, que evaluamos tanto en sangre como en fluido crevicular gingival, etc. ¿Cuál era la situación de partida, que es la que contábamos en estos pacientes? Bueno, pues estos pacientes presentaban una situación sistémica en la cual presentaban, por ejemplo, como veis en esta tabla, tanto en el grupo test como en el grupo control, y sin que existieran diferencias, valores de hemoglobina glicosilada propios de prediabetes, 6,3%, como veis en los grupos control y test. ¿Vale? Valores muy elevados también de proteína C reactiva, teniendo en cuenta que eran pacientes que no estaban, por supuesto, hospitalizados ni nada por el estilo, de acuerdo, valores de proteína C reactiva, como decía, próximos a 4 miligramos por litro. También valores de tensión arterial propios de hipertensión y valores de perímetro de cintura abdominal propios de pacientes con obesidad abdominal, como es otro de los criterios fundamentales del síndrome metabólico. ¿Qué es lo que observamos en la que era nuestra variable de respuesta principal? Básicamente, los cambios en los niveles de proteína C reactiva. Pues observamos una reducción significativa tras el tratamiento periodontal única y exclusivamente en el grupo test para esta variable tanto a los 3 como 6 meses post-tratamiento. Y si atendemos al resto de las variables sistémicas que consideramos, pues también especialmente relevante es que obtuvimos una reducción en los porcentajes de hemoglobina glicosilada de alrededor del 0,4% en el grupo test. ¿De acuerdo? Reducción que fue significativa única y exclusivamente a los 3 meses, no ya a los 6 meses, pero que es también indicativo del efecto positivo que puede tener el tratamiento periodontal, no solo en pacientes con diabetes, sino en pacientes con hiperglucemia o hiperglucemia asociada a otras comorbilidades, como es característico de los pacientes con síndrome metabólico. Y si atendemos también a esos mediadores de la inflamación que evaluamos tanto en suero como en fluido crevicular gingival, algunos de ellos experimentaron reducciones significativas también en el corto periodo de tiempo
es decir, significativas única y exclusivamente en la primera visita de seguimiento. A los 3 meses me hago referencia en este momento a los niveles de interleuquina 1 beta y de factor de necrosis tumoral alfa. Y especialmente importante, entiendo o entendemos que es los beneficios a los que puede dar lugar el tratamiento periodontal, porque, como decíamos, estas reducciones en los valores de hemoglobina glicosilada y en otros parámetros muy relevantes, lo que va a hacer es reducir la incidencia de complicaciones en pacientes con diabetes o con hiperglucemia. Especialmente interesante me parece esta publicación, es una publicación del grupo de la Facultad de Odontología de Harvard, una publicación en Diabetes Care o Diabetes Care hace un par de años, en la cual, pues a partir de varias bases de datos y también de diferentes ensayos clínicos publicados en el tema, lo que hicieron es evaluar cuál era el efecto del tratamiento periodontal en la incidencia de complicaciones y también por así decirlo, el coste-beneficio o la coste-efectividad del tratamiento periodontal a la hora de reducir los gastos asociados al manejo de las complicaciones en pacientes con diabetes. Y lo que se observó es que, bueno, evidentemente el tratamiento periodontal es eficaz a la hora de reducir la pérdida dentaria. En este gráfico que tenéis en la derecha podéis observar cómo la primera de las columnas corresponde a la pérdida dentaria, que experimentó una reducción de aproximadamente el 35% como consecuencia de que los pacientes recibieran tratamiento periodontal. Pero es que otras complicaciones propias de la diabetes, complicaciones microvasculares como nefropatías, neuropatías, retinopatías, también presentaron reducciones significativas de entre el 15 y el 20% a la hora de desarrollarse. Por tanto, todo esto, datos creemos que muy interesantes. Pero es que además todo esto conducía, y es lógico pensar así, a una importante reducción en el gasto médico derivado del manejo de estas complicaciones, hasta el punto de que en este estudio establecían que aproximadamente el ahorro que suponía el llevar a cabo tratamiento periodontal en pacientes con diabetes venía a ser de aproximadamente unos $6.000 por paciente, ¿vale? Si esto es más o menos significativo, eso ya lo dejo a consideración del que recibe la información. Y tenemos que entender que, por tanto, todos los problemas periodontales, fundamentalmente la periodontitis, tienen importantes implicaciones también en la salud general. Y por ello, desde la Sociedad Española de Periodoncia, desde el momento en el que cuando era presidente, el profesor David Herrera, que he tenido el placer de escuchar anteriormente, estableció la que se denomina como Alianza por la Salud Periodontal y General, iniciativa a la que se han sumado prácticamente la totalidad de los colegios de dentistas de España, pero sobre todo y de manera muy relevante, las sociedades científicas médicas, como puede ser la Sociedad Española de Diabetes, razón incluso por la cual estamos aquí, o la Sociedad Española de Cardiología. Y derivado de esta colaboración, pues también surgió el grupo de trabajo entre la Sociedad Española de Periodoncia y la Sociedad Española de Diabetes, que ha implicado, ha supuesto que hayamos llevado a cabo incluso iniciativas en ámbito investigador. Habéis visto resultados preliminares del cuestionario periodontal que se administró a algunos de los pacientes que formaron parte del estudio de Diabetes.es, y también me parece que es especialmente interesante un estudio que se llevó a cabo en más de 40 clínicas dentales en España, en las cuales se pretendía evaluar un protocolo para la detección de pacientes en riesgo de presentar diabetes no conocida en la clínica odontológica. Este es un estudio que ya ha sido publicado en la revista de mayor índice de impacto en nuestro campo en periodoncia, como es el Journal of Clinical Periodontology, y que entendemos que es muy relevante en tanto en cuanto resalta, por así decirlo, el rol que pueden tener los profesionales bucodentales, tanto dentistas como higienistas, a la hora de cribar, que en ningún caso diagnosticar, pacientes que puedan encontrarse en riesgo de presentar hiperglucemia. Y con esto termino mi presentación y os facilito también mi correo electrónico para cualquier duda que pudierais tener, y cuando sea el día del congreso, pues podremos tener una mesa redonda después de que se muestren estas presentaciones grabadas para poder debatir sobre cualquier tema que consideréis oportuno relacionado con esto. Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Y la verdad es que tenemos unas cuantas. En primer lugar, nos preguntan a qué edad deben comenzar los niños a visitar al dentista, sobre todo los niños con diabetes tipo 1. La podéis contestar Eduardo o David, quien queráis. Bueno, ahora mismo estamos trabajando, además, el doctor Montero y yo, en un artículo sobre este tema.
pero para visitar al dentista con diabetes tipo 1 o sin diabetes tipo 1 desde que salgan los dientes. Es decir, prácticamente desde los 2 años. A partir de ese momento es recomendable visitar al dentista. Por supuesto, un paciente o un sujeto con un niño con diabetes tipo 1 tiene más razones, pero igualmente estas visitas, que además hay unos especialistas excelentes que son los odontopediatras y que hacen un seguimiento semestral de los niños para prevenir un momento en el que la dentición se está desarrollando, que los dientes van a ir cambiando y que hay una alta incidencia de patologías, principalmente de caries, y se pueden detectar tempranamente malposiciones que pueden ser controladas. Con lo cual, la respuesta es fácil. Cuando aparezca el primer diente en la boca. Hay niños que les aparecen a los 6 meses, con lo cual... Recién nacidos. Exactamente, pero lo normal es que sea a partir de los 2-3 años. Hay una pregunta para el doctor Montaña. Dice, ¿se ajustó por obesidad? Si es así, ¿es también más prevalente en la obesidad independientemente de la glucemia, la enfermedad periodontal? Sí, en efecto, en los estudios, en los análisis se hace una corrección también por obesidad. Dependiendo del modelo se hacía, pero en el último, que es el completo, había. Y en efecto, en la obesidad, ya me corregirán en todo caso los doctores Herrera Montero, pero también hay un aumento de riesgo de enfermedad periodontal, y por eso es por lo que se hizo también estas correcciones. Entra dentro de uno de los factores de riesgo bien establecidos y tradicionales, algo más la obesidad. Quizás hay otros más relevantes, no podrían ser el tabaquismo seguramente, ¿no? Pero pero entrarían también. Otra pregunta para el doctor Montaña. ¿Cuentan los dentistas con la formación adecuada para hacer despistaje de diabetes en la clínica dental? ¿Qué opina usted? Yo creo que desde luego que deben constar, que cuentan el conocimiento en general para hacer el despistaje de la diabetes. De hecho, no es necesario unos grandes conocimientos, ¿no? Lo que hace falta es un interés, sobre todo. Es lo mismo que nos ocurriría a nosotros para el despistaje de algunas otras enfermedades, ¿no? Por tanto, la cuestión es si cuentan a veces con los medios, pero el despistaje general más fácil, que es hacer un FINRISC, desde luego es tener el cuestionario al lado, y es fácil de hacer en este sentido. Es más, cuando se está esperando, yo creo que hay un sistema sencillo, que es tener el cuestionario en la sala de espera, en lugar de tener, o junto con los otros elementos de lectura que hay en la sala de espera, y entonces más se podría entregar justo al entrar en la consulta. Aparte de que yo creo que incluso haría la espera más agradable, ¿no? Estar un poco más entretenido rellenando el cuestionario. Yo creo que en efecto sí. Luego ya es una cuestión, probablemente el recordar, no hace falta, ya se puede ir más lejos o menos lejos, y en este sentido, pues quizás David y Eduardo quieran entrar. No sé si todo el mundo tendrá el interés para tener allí y hacer un despistaje de la hemoglobina glicada. Posiblemente no sea necesario en todos los casos, pero aspectos como tener un FINRISC y decirle, mira, es que usted tiene riesgo alto de tener diabetes, fíjese cómo le ha salido, vaya a su médico y que le valore, y además tiene el peso añadido de decirle, es que esto le empeora su salud dental, ¿no? Yo creo que es un sitio excelente para hacerlo. Yo, si se me permite, he intervenido sin pedir permiso a los moderadores, agradecer las palabras del doctor Montaña, pero es que el estudio que hemos presentado efectivamente lo que avala es eso, es decir, que la clínica dental está preparada para hacer ese proceso, para hacer ese protocolo, para hacerlo de manera efectiva, y la percepción por parte de los pacientes y de los profesionales que lo hacían, de esas 41 clínicas, era muy positiva, es decir, les parecía adecuado que en la clínica odontológica se hiciera eso. Y una de las personas que más participó en este estudio es la doctora Cristina Serrano, y estoy seguro que ella nos podría decir si los pacientes percibían eso como algo positivo y si los profesionales de la salud bucodental que estaban participando también lo percibían como algo positivo y que era fácil de realizar. Porque, como dice el doctor Montaña, el cuestionario FINRISC no está diseñado para que lo utilicen endocrinos, médicos especializados, está diseñado para que lo utilice cualquier persona, incluso el propio sujeto en la web.
Sí, efectivamente, como bien dice David, a los pacientes les pareció sumamente interesante que les realizásemos el test del FINRISC, que les midiésemos la cintura y que les hiciéramos la prueba ambulante de la hemoglobina glicada, y para nuestros miembros de nuestro equipo de salud bucodental pues fue un cambio y fue algo muy motivador también el realizar todo esto. En otro sentido, también nos pregunta Sara, ¿de qué manera desde la clínica de endocrinología se puede colaborar realizando un cribado de esos pacientes con periodontitis grave de forma sencilla para remitir a esos pacientes que puedan tener un mayor riesgo de sufrir una periodontitis? Bueno, pues yo creo que última pregunta, si me intervengo yo mismo, como era por la clínica de diabetes, intervengo yo, si acaso, y luego vosotros me completáis mi respuesta. Pero bueno, el cuestionario que se ha validado justamente de periodontitis, de la misma forma que podemos tener el cuestionario, creo yo, el FINRISC en la consulta del periodontólogo o bueno, del dentista en general, ¿no? Porque ¿no? podemos tener el cuestionario de salud oral en la consulta del endocrinólogo, pero no solo la del endocrinólogo, sino la del médico de primaria, que es quien atiende además a la mayoría de los pacientes, ¿no? Para eso yo creo que será útil pues la difusión del estudio que hemos hecho, ¿no? Ver la validación ya está hecha, pero el darle a una mayor difusión y el establecer los mecanismos para que nosotros, los diabetólogos, los endocrinólogos y los médicos de cabecera podamos interpretar también los resultados y como tenemos del test, pero los podemos tener en la consulta también para hacerlo. Sería uno de los elementos que yo creo que deberíamos incorporar cuando hacemos nuestra valoración anual de complicaciones, el hacer también el cuestionario de salud oral, ¿no? Bueno, pues solamente nos queda ya dar las gracias a los conferenciantes por estos estudios tan relevantes, que la verdad es que son los primeros realizados en España en este ámbito. Y bueno, pues yo creo que todo esto nos tiene que animar a trabajar a todos en equipo. Esperemos que esta mesa haya despertado su interés y sin más agradecerles a todos su asistencia.